La dispersión de la cultura, la música y la literatura en tu universo particular. Diáspora. Un recorrido por la palabra escrita, el aroma de mujer y las voces de la literatura contemporánea. Todo en medio de una vasta y exquisita cartografía musical. Diáspora. Jueves a las 8 de la noche en la UFPS Radio 95.2 FM. Diáspora, para gente como tú. Sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora. Muy buena noche a todas y todos los que degustan la buena programación a través de la parrilla de la 95.2 UFPS Radio, a través de su programa Diáspora. Es un agrado nuevamente encontrarnos en esta cita de 8 a 9 de la noche los jueves, con repetición los días domingos de 7 a 8. Un placer encontrarnos con nuestra querida amiga Joana Chávez, quien hoy nos colabora en los controles y así también con un delicado aroma de mujer. Muy buena noche, Joana. Pues a Nacho, a Fernando y a todos los oyentes de Diáspora, muy buenas noches. Un placer estar aquí como invitada y también en el Control Master acompañando las noches de los jueves. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Fernando, muy buena noche. Buenas noches, Joana, Nacho. Es un gusto para mí reencontrarme con todos ustedes y con esa gran audiencia de la 95.2 FM, la radio de la Universidad Francisco de Paula Santander. Como lo vengo haciendo últimamente en la presentación, voy a enviarles un saludo muy afectuoso a los seguidores del blog Palabra Escrita, a los que son seguidores y a los que simplemente pasan por allí día a día para estar en contacto con la literatura. En esta noche continuaremos con el estudio que venimos haciendo de la obra literaria Las Cuitas del joven Werther y tendremos también las letras de un poeta contemporáneo, la sesión Voces de Hoy, así que acompáñennos en esta próxima hora porque la vamos a pasar muy bien. www.ufps.edu.co/emisora en cualquier parte del universo y la Vía Láctea. Cordial saludo. Estás escuchando Diáspora. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. En nuestra cartografía musical están ustedes escuchando al fondo el grupo América en Vivo. Es un grupo de folk y rock estadounidense formado en Londres en la década de 1970, cuyos componentes originarios fueron Gary Berkeley, Dewey Bunnell y Dan Peek. La banda tuvo gran popularidad entre los comienzos de la mencionada década hasta los inicios de los 80s. Sus canciones más conocidas estarán desfilando a lo largo de esta programación y podemos decir que en el 2004 aparece el sencillo de El Caballo Sin Nombre a través de un videojuego GTA. San Andreas con el mismo tema aparece también por el 2010 en un segundo capítulo de la tercera temporada de la serie norteamericana denominada Breaking Bad, dándole el nombre al mismo. Y podemos también mencionar que su último trabajo hasta ahora es Here and Now, aquí y ahora, lanzado el 16 de enero del 2007, un álbum de estudio. De esta manera damos inicio a nuestra cartografía musical con la canción que lleva por nombre El hombre de hojalata, haciendo una alusión a la película clásica de todos los tiempos. Un abrazo por siempre, esto es America Live. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the
shelf. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the topic of Sir Galahad. So please believe in me when I sail spinning round, 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 round. Smoke that stained bright colors, it's going down, 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 down. So green light up. Never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the topic of Sir Galahad. So please believe in me when I see him spinning round, 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 round. Smoke, glass, stain, bright colors, image going down, 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 down. So, green light bubbles. No, I never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the topic of Sir Galahad. So please believe in me. Diáspora, al aire, en la UFPS Radio 95.2 FM. Palabra escrita. Un encuentro semanal con la literatura universal. Bienvenidos oyentes a Palabra Escrita, la literatura en la radio. En esta tercera entrega del estudio que vengo realizando de las cuitas del joven Werther, la novela juvenil de John Wolfgang von Goethe, una obra del año 1774, me detendré, como lo indiqué en el programa anterior, en la carta del 16 de junio para analizarla literariamente. Esta es una carta que, al igual que la ya trabajada, la del 10 de mayo, pertenece al libro primero. Es un texto que va a marcar un antes y un después dentro de la obra, porque aquí es cuando Werther conoce a Carlota y se enamora perdidamente de ella. Es un texto mucho más extenso que el del 10 de mayo y se podría dividir internamente, por el tratamiento de su temática, en 5 momentos bien diferenciados. En un primer momento encontramos las vacilaciones de Werther antes de referirle a Guillermo la anécdota que le quiere contar. A continuación, encontramos la parte fundamental de la obra, la narración en sí, que podríamos dividirla en 4 momentos o secuencias. La primera incluiría los momentos previos al conocimiento de Carlota y las primeras impresiones. La segunda, el viaje en el coche. La tercera es la secuencia del baile y la tormenta, y finalmente el cierre de la epístola con la pareja a solas. Las vacilaciones de Werther antes de referir la anécdota que quiere contar quedan explícitas en una especie de diálogo virtual que el joven protagonista establece con su amigo Guillermo. El texto presenta una relación dialógica, aunque Werther no tenga presente a su interlocutor. Lo que hace es desdoblarse, apelar e interrogar a una segunda persona virtual y contestar él mismo, suponiendo una posible respuesta de su amigo receptor.
Esto ya lo vemos desde el comienzo de la carta, donde Werther empieza suponiendo una posible pregunta de Guillermo: ¿por qué no le escribe? La vacilación, los silencios, las pausas del joven artista están marcadas sintácticamente por puntos suspensivos y se deben a ese nuevo estado que embarga su corazón a partir del conocimiento de la mujer amada. La alteración emocional que siente es la que lo imposibilita para ser un buen historiador. De todas maneras, Werther está interesado en contar lo que le sucedió. Comienza refiriéndose al conocimiento de Carlota y lo hace en primer lugar resaltando las cualidades de la muchacha. Es alguien que lo ha enamorado tanto por su personalidad como por su presencia, su apariencia. Los sentimientos que han nacido en el joven artista, la felicidad que siente por el despertar del amor en su vida, es lo que obstaculiza la expresión, algo similar a lo que le ocurría en la carta del 10 de mayo, la que comenté la semana pasada, donde era tal el arrobamiento y la experiencia mística que estaba viviendo en medio de la naturaleza, que se sentía incapaz de trazar la menor línea. Ahora, cuando pretende hablar de Carlota, tampoco puede hacerlo. A esto se le suma el hecho de que la necesidad de ver a su enamorada es más fuerte que la necesidad de escribir. Por eso es que decide dejar la pluma y tomar el caballo. Recién al regresar, después de haberla visto nuevamente rodeada de sus pequeños hermanos, es que toma nuevamente la pluma y se pone a escribir. Escuchemos una canción para hacer la primera pausa de esta sesión de palabra escrita y regresamos luego con el segundo momento de la estructura interna de la carta del 16 de junio. Diáspora, al aire en la UFPS Radio 95.2 FM. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. We used to laugh, we used to cry, we used to bow our heads, then wonder why. Now you're gone, I guess I'll carry on and make the best of what you left to me. Es así entonces como América se conforma en Londres, lo que en algunas biografías de esta banda aparece como tal. Lo cierto es que Dewey Bunnell nació el 19 de enero del 51 en Harrogate, Yorkshire, en Inglaterra, y desde el 70 hasta los 80 perteneció a la voz, coro y guitarra de esta formidable banda. Gary Berkeley, nacido el 12 de septiembre del 52 en Fort Worth, Texas, desde el 70 hasta que en los 80 desaparece el grupo, desarrolló los coros, teclados, guitarras, bajo y armónica. Y el último integrante es Dan Peake, nacido el 1 de noviembre del 50 en Panama City, Florida. Desde el 70 hasta el 77 estuvo en la voz y coros, guitarras, bajo, teclados y armonía, porque él parte a la eternidad el 24 de julio del año 2011 en Farmington, Missouri, a la edad de 60 años. Los críticos más severos sostienen que la historia del rock se ha hecho más de los ciclos repetitivos e imitaciones que de la originalidad. De todas formas, sería inconsecuente atribuir el repentino éxito del álbum, el primero de América, y del single correspondiente de América, ambos en los vértices de las listas de la Unión Americana en el año de 1972, solo por su obvio parecido al cuarteto Crosby, Stills, Nash & Young, disuelto un tiempo antes. Pero aquí debo agregar que a mi forma de ver es natural la continuidad de los procesos de las músicas y así también como de la forma de entonar las armonías. Lo cierto es que si bien los tres cantautores que formaban América, a partir de su éxito inicial, el grupo vivió, como bien habíamos mencionado, hasta bien avanzados los años 80.
Estamos escuchando entonces I Need You, Te Necesito con América en Vivo. Sigue sintiendo los sonidos. Diáspora. We used to laugh, we used to cry, we used to bow our heads, then wonder why. Now you're gone, I guess I'll carry on and make the best of what you left to me. Left to me, left to me. I need you like the flower needs the rain. You know I need you. Guess I'll start it all again. You know I need you like the winter needs the spring. You know I need you, I need you. And every day I'd laugh the hours away, just knowing you were thinking of me. And then it came that I was put to blame for every story told about me. About me, about me. I need you like the flower needs the rain. You know I need you. Guess I'll start it all again. You know I need you. I need you. I need you. Diáspora, al aire, en la UFPS Radio 95.2 FM. Palabra escrita. Un encuentro semanal con la literatura universal. Continuamos, amigos, con el comentario, con el análisis literario de la carta del 16 de junio de las cuitas del joven Werther, y ahora empezaremos a hablar del segundo momento de la estructura interna, que comienza con una analepsis, una retrospectiva, esto es, un salto hacia atrás en el tiempo. Werther contextualiza a su receptor, todos sabemos ya que es Guillermo, para que comprenda cómo llegó a conocer a Carlota, antes de presentar a la que a la postre terminará siendo su enamorada. El joven artista se refiere al entorno que la rodea. Hay un pasaje muy significativo antes de que Werther vea por primera vez a Carlota, el del diálogo que se establece en el coche. Les cuento, el joven artista se había comprometido a asistir a un baile campestre con una señorita que le parecía muy amable, aunque no lo atraía, y con la prima de esta señorita. En un momento previo a la llegada a la casa de Carlota, a quien pasarían a recoger, la señorita, la pareja de Werther, le informa que va a conocer a una mujer muy hermosa, pero a su vez le advierte que ella está comprometida. Del hombre con quien está comprometida le dice que es honrado y que se encuentra ausente por asuntos de negocios. Por esa breve conversación ya podemos conocer las diferencias que tiene ese personaje ausente con el joven protagonista y escritor de las cartas. El ausente puede llegar a ofrecer a Carlota un futuro social y económico muy diferente al que le podría ofrecer el joven artista. Es lo que comúnmente se denomina un mejor partido. A todo esto, llegan a la puerta de la casa de Carlota en medio de una tormenta claramente previsible que las palabras de Werther tratan de minimizar con la única intención de tranquilizar a sus acompañantes. Finalmente Werther entra a la casa y al ingresar también estará accediendo, por lo que allí encontrará, a una dimensión emocional
de la que ya no volverá. El encuentro es casi teatral y la casa funciona como el gran escenario sobre el que se mueven los personajes. Un escenario que tiene mucho de onírico, de celestial. La narración se centra en el impacto visual que le produce a Werther la imagen de Carlota. Se describe la vestimenta de la muchacha, la gestualidad. No hay indicios de que en ese instante Carlota sea consciente de que la están mirando. No hay una actuación por parte de ella, quien convierte en una actuación extraordinaria una escena doméstica es la mirada de Werther. Si analizamos la disposición escénica de los personajes, la joven ocupa el lugar central y alrededor de ella hay 6 niños de entre 2 y 11 años. La sencillez de Carlota se apoya sobre todo en la gestualidad. Hay belleza y armonía entre los movimientos y su accionar. En el hecho de que Carlota dé a cada niño un pedazo de pan según su edad y apetito, también está presente la justicia, además de ser una clara alusión a una Eucaristía. Con el comportamiento de los niños vuelve a entrar a la escena el sonido ambiente y es como un retorno a la realidad. El diálogo que se establece entre Werther y Carlota, en ese diálogo seguimos descubriendo rasgos de la muchacha, como por ejemplo la elocuencia al hablar. Werther parece escucharla dentro de un sueño, está completamente obnubilado ante esa presencia, es un niño más de los que allí participan. La descripción de la vestimenta de Carlota se cierra con los guantes y el abanico, 2 elementos femeninos, pero vinculados a lo mundano, no a lo celestial. Carlota, para acercar a uno de los niños con ese extraño personaje que acaba de llegar a la casa, se refiere a Werther como primo. Trata con esa expresión de que Werther no se sienta como un extraño en esa casa, pero el joven artista no deja de ver en ese término una muestra de complicidad. En cuanto al parentesco, se estaría tratando de un pariente lejano y esto no sería una imposibilidad para que entre ellos pueda llegar a pasar algo. En las palabras de Carlota, cuando dice, hasta de forma divertida, que lo que ella lamentaría sería que Werther terminara siendo el peor de la familia, hay una anticipación. Werther, al suicidarse, se convertirá en el peor de la familia y esto es algo que Carlota va a lamentar. En las recomendaciones que Carlota da a los niños aparece otro rasgo de su personalidad, que es la firmeza de su carácter, algo que va a contrastar con el carácter dubitativo de Werther. Vayamos ahora a una nueva pausa de palabra escrita para regresar con el comentario literario de la tercera secuencia narrativa en la estructura interna de la carta que estamos comentando. Diáspora, al aire en la UFPS Radio 95.2 FM. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Pasemos ahora a desarrollar un poquito los orígenes de América. Son verdaderamente insólitos, si se quiere, porque los 3 compañeros de escuela estadounidenses, más 2 estadounidenses y 1 residente en Gran Bretaña, por seguir a sus padres, que eran unos altos funcionarios estatales, se encuentran desde el año de 1967 para tocar sus guitarras a la salida de las clases del London Central High School. De los 3, solo Dewey Bunnell, como habíamos mencionado, es de Gran Bretaña. Dan Peake de la Florida y Jerry Berkeley de Texas. Juntos cantaban canciones de otros y esbozaban ya alguna composición propia. Pero solo cuando Dan Peake vuelve a Gran Bretaña en 1969, tras haber pasado un año de estudios en Virginia, el trío empieza a trabajar seriamente.
Las cintas grabadas en un estudio improvisado en Devon les permite la primera aproximación a la Warner Brothers y muy pronto un contrato en el año de 1971. Finalmente llega el primer álbum llamado simplemente América, que contiene la canción que escucharemos o que ya está sonando en un inicio en el fondo, que se titula Horse with No Name, escrita precisamente por Davey Bunnell. Es el caballo sin nombre con todos ustedes, América en vivo. On the first part of the journey, just looking at all of life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pay. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. And after 3 days in the desert run, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. La 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 la. After 9 days, I let the horse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The ocean is a desert with its life underground and the perfect skies above. Under the seas lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. La 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 la. Thank y'all very much. You know the rest. Have a great time. UFPS Radio 95.2 FM. Frecuencia cultural. Palabra escrita. Un encuentro semanal con la literatura universal.
La tercera secuencia narrativa en la estructura interna de esta carta se da dentro del coche en que los personajes viajan a la fiesta. Aquí el narrador va a alternar el estilo directo con el estilo indirecto, ya que, aparte de las reflexiones de Werther, encontramos diálogos donde Carlota primero conversa con una de las mujeres, luego lo hace con Werther y finalmente se dirige a sus dos compañeras de viaje. Con este pasaje, Goethe muestra cuáles eran las lecturas predilectas de las mujeres de la época. Por ejemplo, Miss Jenny Glaville, una novela sentimental de Mary Jenny Riccoboni. Encontramos una nota a pie de página que implica una ruptura del plano ficcional que deja en claro que hay un narrador omnisciente. Allí una voz editorial interviene con la excusa de no querer perjudicar a nadie. Con esta nota, Goethe parece querer decirles a sus contemporáneos: miren que si yo quisiera hacer una crítica acérrima sobre determinados autores, podría hacerla. Por otro lado, Goethe, al poner a dialogar a sus personajes sobre literatura, sobre autores reales y obras existentes, le da verosimilitud a la obra que nos está presentando. Carlota, que representa un lector medio de la época, tiene una concepción proto-romanticista. Busca en la literatura sentirse identificada, busca que las obras sean un reflejo de su mundo, y es justamente eso lo que está haciendo Goethe en la obra que la contiene. A todo esto, Werther se encuentra extasiado, escuchando hablar a Carlota, tanto es así de que se olvida por completo que otras mujeres lo acompañan en el coche y se percata de la presencia de ellas solo cuando Carlota les dirige la palabra. El otro placer referido por Carlota, además de la lectura, es el de la danza, una pasión prohibida. Esto lleva a que el joven artista vea a la muchacha como a alguien apasionado, alguien capaz de transgredir las normas de comportamiento que las mujeres de su clase social deben tener. Esto no será así, y si bien en la danza será la protagonista, en la escena del baile, la escena que se dará a continuación, Carlota en la novela no será una transgresora, se adecuará a las normas de conductas consagradas por su clase social. El éxtasis en que se encuentra Werther lo lleva a reparar únicamente en el rostro de Carlota, todo lo demás se difumina, incluso hasta los sonidos desaparecen de la escena. En este estado de obnubilación es que el personaje desciende del coche y se dirige hasta la casa donde se desarrollará la fiesta. Así se lo hace saber nuevamente de forma explícita a su amigo y receptor de estas cartas, a Guillermo. Allí en la fiesta pasarán muchas cosas y muy interesantes, pero hablaremos de ellas en el próximo programa, porque este texto de la carta del 16 de junio es muy extenso y si queremos abordarlo profundamente, como estamos acostumbrados, necesitamos de más tiempo. No se pierdan entonces el próximo programa de Diáspora, porque aquí, en la sesión Palabra Escrita, veremos qué es finalmente lo que sucede en esa fiesta entre Werther y Carlota. Hasta entonces. UFPS Radio 95.2 FM, Frecuencia Cultural. Diáspora, al aire en la UFPS Radio 95.2 FM. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Amber cascades all over today. Then we walk on a crooked catwalk only to be delayed. Bubbles of blue. Seguimos entonces con el proceso del grupo América y en particular sobre su trampolín hacia la fama. Con la canción que escuchamos anteriormente, entonces ninguno de los críticos y empleados de la empresa Warner Brothers encuentra nada especialmente innovador en el sonido de América.
Y sin embargo, llega el inesperado éxito en las listas americanas y británicas. En 3 semanas se vendieron unos 600.000 sencillos. Tanto de la compañía Warner creyó en su momento que estar ante un error del ordenador. De hecho, el álbum contenía pocas pretensiones creativas, pero era sincero, con un sonido limpio y fresco. Big Grey Pig y Bunnell cantaban por turnos cada uno sus propias canciones, pero se notaba que el más prolífico era Bunnell, con esa inconfundible voz que caracterizaba sus canciones. Era seguramente la más inmediata y agradable como sonido en todo su primer álbum. La guitarra eléctrica era usada con parsimonia, la batería estaba presente no solo en menos de la mitad de las canciones, no obstante la combinación y los elegantes arreglos vocales, así como el punteo hipnótico de las guitarras de 6 y 12 cuerdas, producían un sonido lleno y característico. Con la ayuda del álbum América inicia entonces la gira de 6 semanas por los clubs y los colegios del norte de los Estados Unidos. A mitad de la gira, el single se ha colocado en el primer lugar del centro de los discos de Calci y el trío Estupefacto se convierte en la atracción principal en la oferta artística de la ciudad de Los Ángeles. Es así entonces como estábamos escuchando y continuaremos pronunciando la canción que lleva por título Daisy Jane en tiempo de una balada rítmica. Sigue sintiendo los sonidos. Diáspora. Amber cascades all over today. Then we walk on a crooked catwalk, only to be delayed. Bubbles of blue burst into two, eaten up by the incoming tide of the new. Then we call to the man who walks on the water. We talk of a plan to stop all the slaughter in view. It's in view. Granite terrain, are played in the rain, till we fall through a sandcastle window to avoid the pain. Summer canoe paddles up to you, 'cause it's time for another beer run or something that's equally true. Then we call to the man who walks on the water. We talk of a plan to stop all the slaughter in view. We call to the man who walks on the water. We talk of a plan to stop all the slaughter in view. Estás escuchando Diáspora. Aroma de mujer. Una mirada a la poesía femenina de ayer y de hoy. En Aroma de Mujer estaremos entonces con la formidable y preciosa voz de Giovanna Chávez, porque Liliana Barón en una actividad propia de sus quehaceres no nos pudo acompañar. Así que Giovanna, el perfume es tuyo. Pues Nacho, muchísimas gracias, y aquí pues recordando
Y con este legado de Liliana Barón, les cuento que hoy la invitada es Alda Esperanza Sánchez Ibáñez. Ella hace parte de la Asociación de Escritores de Norte de Santander, tiene un proceso bastante interesante dentro de la poesía, de la copla y del teatro. Precisamente, pues vamos a conocer mucho más de ella y vamos a extraer un fragmento de un encuentro con la poesía, la copla y el teatro, despertar poético en los procesos educativos. Es un proceso que ella lleva a cabo y pues qué rico conocer este trabajo que se hace con la infancia, sobre todo enfocado a la literatura. Pero antes de ese fragmento, sepamos quién es ella, quién es Alda Esperanza Sánchez Ibáñez, que ama la literatura, que nació en San Miguel, esto en Santander, el 10 de junio de 1965, hace parte de una familia numerosa, 6 hermanos que pues crecieron en San Miguel. Ella es normalista del municipio de San José de Miranda y allí empieza su proceso y su interés por la educación, pero también por la literatura. Inicia su vida laboral en los años 80, fue directora en una experiencia de enseñanza en una escuela rural y todo esto lo desarrolló en el municipio de Santander. Recordemos a los que están conectados, estamos hablando de Alda Esperanza Sánchez Ibáñez, que se toma este aroma de mujer de diáspora. Y pues estamos recorriendo parte de su trabajo. Ahora, ¿cómo llega ella a Norte de Santander? Esto fue también en los años 80, específicamente en 1988, llega a la escuela La Frontera, esto en Villa del Rosario, donde definitivamente echó raíces y empezó un trabajo más fortalecido desde esa labor que hacía como docente de preescolar, primaria y secundaria, como orientadora, y también autora de varios proyectos, entre ellos un programa de formación de líderes escolares para estudiantes de bachillerato, una propuesta que trabajaba el despertar poético en los procesos educativos, una aplicación que se convierte en precisamente la raíz de lo que sería el semillero de poetas de La Frontera, con un grupo de estudiantes que fue conformado por autores, actores, declamadores y también amantes de la literatura en su institución, pero también en el municipio de Villa del Rosario. Seguimos hablando de la invitada de Aroma de Mujer, Alda Esperanza Sánchez Ibáñez, conociendo a esta santanderiana de corazón norte santanderiano que ha trabajado por la literatura desde los procesos pedagógicos infantiles. Ella, ya finalizando los 90, pues decide, además de seguir trabajando en este proyecto, fortalecer también su formación. Recibe un título de magíster en ciencias, mención de orientación de la conducta en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas, esto en Venezuela, y fue acreedora precisamente de una mención meritoria cum laude por su alto promedio en calificaciones y una tesis excelente que precisamente pues vislumbraba lo que estamos conociendo y lo que conoceremos en sus letras. Ella es la invitada, una mujer que hace parte, no olviden, de la Asociación de Escritores de Norte de Santander y que está invitada hoy en Aroma de Mujer. Alda Esperanza Sánchez Ibáñez, para que no se les olvide el nombre de este recomendado. Y pues ya la conocemos, ahora conozcamos su trabajo, un trabajo que se extrae, como les decíamos al inicio, del texto Un encuentro con la poesía, la copla y el teatro, despertar poético en los procesos educativos, de su autoría, de todo el trabajo investigativo, de todo el trabajo de intervención también que ha realizado esta mujer. Y pues su aroma de mujer nos trae en esta ocasión ¿Dónde está la paz? Tanta vida mora, no la puedo callar, así es como canta Colombia. Con la incertidumbre propia que ha dejado la guerra, he buscado la paz que Jesús pregonó por la tierra. ¿Dónde está la paz? Y una voz me responde, la paz ha estado anclada al corazón del hombre. Esta respuesta es vana y advierte a mis sentidos que es preciso buscarla por diversos caminos. Fui a clínicas y a hospitales. De cada paciente percibí el dolor. Sin médicos, sin equipos, sin fármacos. La salud es una mercancía carente de valor. Visité viviendas de barrios marginados, con casas de cartón, pisos polvorientos y necesidades todas, donde la miseria arraiga sus cimientos. Recorrí campos despoblados. Allí, plácidamente, vivía la soledad. Olía a sangre la tierra,
Era sangre de hermanos para quienes la guerra fue su oportunidad. Fui a fábricas de grandes empresarios con obreros cansados de dura explotación, con un salario mínimo que nunca supera los costos que ocasiona la llamada inflación. Llegué a palacios de altos gobernantes que se deleitan construyendo leyes cargadas de tributos y de desigualdad para oprimir al pobre y enriquecer sus bienes. Y en este recorrido no encontré la paz. La paz se había marchado. No soportó en el hombre el odio y la maldad. La paz no estaba en el dolor del enfermo, ni en la miseria del pobre y desvalido, ni en el resentimiento del hermano violento, ni en el corazón del obrero oprimido. La paz no estaba en el corazón del patrón ambicioso, tampoco en el político cargado de egoísmo, ni en el llanto del niño, en la indiferencia del joven, ni en la tristeza del anciano que sufre en el olvido. Continué buscando en escuelas y colegios, hacinados de alumnos sedientos de saber, desprovistos de útiles, de espacios deportivos, donde la ignorancia quisiera renacer. Vislumbré en sus ojos la luz de la esperanza. En ellos reflejaban la sed del corazón. También deseaban todos la paz que yo buscaba. La paz que se había ido sin dar explicación. Con su mirada frágil y temerosa, de ellos recibí merecida lección. Que la paz no se busca, que la paz se construye con acciones de amor. Esos chicos, inteligentemente, con su respuesta, me dieron la razón. Es la educación la mejor herramienta para que el hombre lleve la paz anclada al corazón. Alda Esperanza Sánchez Ibáñez. Diáspora, al aire en la UFPS Radio 95.2 FM. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Para el segundo álbum es el grupo América quien lo denomina Homecoming, volviendo a casa, realizado en noviembre de aquel memorable 1972, se convierte en el segundo disco de oro antes de Navidad. Un elaborado cuidado en la grafía de la portada no sirvió, sin embargo, para esconder el hecho de que el disco, supuestamente para los críticos, repite la fórmula que había empleado para alcanzar el éxito en el anterior. Consiguió el número 5 en las listas de éxito americanas, a pesar de que Bunnell hubiese compuesto un single potente con la canción que estamos escuchando al fondo, denominada Ventura Highway. El disco no tuvo apenas eco en el mercado británico. Para dar aire de novedad al álbum denominado Hot Trick, el baile o el viaje caliente mejor, de 1973, colaboraron con Joe Walsh, el de los Beach Boys, pero las piezas de lucimiento como Green Monkey significarían una cierta recuperación para ellos en el año siguiente, con otro disco denominado El Día de Fiesta, grabado solo 17 días en los Air Studios de Londres, con un nuevo productor, el mítico George Martin, ex productor de los Beatles. La canción en mención, Día de Fiesta, llega a vender 1 millón de copias, o Holiday, y vuelve a introducir a América en el circuito importante del folk rock de la costa oeste, sin que entonces así vaya acrecentando los talentos de los calibres de las bandas como The Eagle, el Dr. Hook y los temporalmente revividos de CSN y I, Crosby, Stills, Nash & Young. La colaboración con George Martin supone entonces que duraría 7 álbumes y da su mejor fruto en el 75 con el álbum denominado Heart, Corazones, que incluye el sonido áspero del rock Half a Man, una canción convencional como The Season, elevada a una clase superior por el Berkeley en un perfecto estilo a lo Paul McCartney. Es entonces el proceso de la gestión realizada por el Grupo América hasta que en los años 80
desarrollan ya su disolución perfecta, dejando una huella indeleble en la comunidad humana. Escucharemos entonces el Ventura Highway, canción que supone para su álbum la apertura a el proceso americano y británico. Free wind is blowing through your hair. Days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air. In the air. Wishing on a falling star, watching for the early train. Sorry boy, but I've been hit by the purple rain. Oh, come on Joe, you can always change your name. Thanks a lot son, just the same. Hit your highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Oh, 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 oh. 'Cause the free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air. In the air. La-da. Do-do-do-do. Do-do-do-do. Voces de hoy. Un acercamiento a la poesía contemporánea. Bienvenidos oyentes a una Bienvenidos oyentes a una nueva entrega de Voces de hoy, las voces de la poesía contemporánea. Hoy traigo para compartirles dos poesías del poeta colombiano contemporáneo Jairo Guerra. Jairo nació en la ciudad de Bogotá el 3 de octubre de 1957. Es dramaturgo, poeta, ensayista, narrador, guionista, investigador pedagógico y cultural, químico puro de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria y magíster en la enseñanza de las ciencias. Es además actor y director del grupo teatral Escena Libre, integrante del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura durante 8 años. También fue coordinador de los procesos de recuperación étnica, lingüística y cultural de las 73 comunidades nativas de Colombia. Ha sido director de las revistas Materia y Leró y Yagé, director y orientador del Museo Luis Alberto Acuña de la ciudad de Villa de Leyva, catedrático universitario en varias universidades de Colombia, fundador y orientador de la Sociedad de la Metáfora, director educativo e integrante del Comité de Dramaturgia Infantil y el Encuentro Mundial de Teatro Infantil y Juvenil, proponente del modelo educativo y pedagógico de la Escuela Investigativa. Actualmente dirige el movimiento Apóstoles de la Poesía y el Encuentro Poeta de los Andes. Entre sus publicaciones se encuentran Ritos de Amor y Muerte, poesía, Juguemos al Teatro, dramaturgia, Paradojas del Retorno, poesía, Teatro en Escena, dramaturgia, El Señor de los Sueños, ensayo pedagógico, Los Cuentos de Jaén, narrativa,
Meandros y fractales, poesía y la escuela investigativa, un texto de pedagogía. De la colección Cantos al Retorno, publicado en el año 2002, leeré el primer texto que se titula Testamento. Ahí te dejo la tarde, calma y soleada, colmada de retazos verdes a la intemperie, herencia de luces y rocío, testamento de los dioses. Me refugio los ojos cerrados, escondite de penumbras y nada. Te dejo la mesa servida, la sopa hirviendo, el café sentado. Te dejo recuerdos envueltos en hojas de tiempo, memorias de ancestros, algunas leyendas, el ritual cotidiano y otros pormenores heredados a los hijos. Guárdame las lunas, las más enteras, sigue contando estrellas y en el mar las arenas. Te ofrendo la humedad, el frío y los sudores y el cigarrillo humeando desde el cenicero. Te encargo del celoso cuidado de los pétalos, de las mariposas y de las filas de hormigas, de los alces alados y rinocerontes con pico. Te recomiendo todos los vuelos, todos los gritos, todos los pálpitos. Ahí te dejo todos los tiempos, el futuro hasta el final, hasta el retorno. Mis canas dispersas sobre la almohada, las sábanas colgadas en el patio, colillas y cenizas regadas en el piso. Junto a las botellas te dejo el mar y algunas ballenas, la casa en escombros y el costurero de la abuela con la llave en la alacena. Del último cajón del armario, debajo de todos los calcetines sucios, recoge los escudos, las patrias y todas las banderas. Con mi cadáver quémalo todo, ventila las cenizas con la borrasca y las tormentas del desierto. Mézclalas con ciclones y huracanes. Después, cuando ya no recuerdes tu destino, recuéstate hasta el otro amanecer. Y cierro la lectura de poemas de Jairo Guerra con un poema de la colección Meandros y Fractales del año 2004. Estas no llevan títulos, sino que están numerados. Este es el poema número 24. De ti no me queda nada sin guardar pesares. Todo me lo has dicho, nada me lo has dicho. No es que lo sepa todo de ti, es que todo me lo has entregado, pero nada de ti he comprendido. Y no me sigas dando nada de ti, porque sin ti quiero comprenderte. Déjame entrar en tus abismos, déjame descubrir tus misterios. Contigo los compartiré para que te puedas comprender y puedas mirarme desde tu laberinto. Tal vez este amor se vuelva a perder. Por eso siempre estaré huyéndote, para comprender de ti lo que no sé de mí. Jairo Guerra. Diáspora, Para gente como tú. sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora. Al aire en la UFPS Radio 95.2 FM. Y eso que escuchamos al fondo es La Hermana de los Cabellos Dorados, otro gran éxito de América, con la cual nos estamos despidiendo de todos ustedes, esperando sea del agrado y el disfrute, con el mismo amor que nosotros lo hacemos, tratamos de proyectarlo. Muy buena noche, Johanna. Nacho, también a Fernando, un saludo a Liliana, que debe estar ahí conectadita también en Diáspora, y a todos los oyentes de los jueves de 8 a 9, con repetición los domingos de 7 a 8 de la noche. Gracias por la invitación. Encantadísimos. Fernando, muy buena noche. Buenas noches, Nacho, Johanna, gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima semana, donde aquí los estaremos esperando con mucho gusto para compartir la mejor literatura y también la música de siempre. You ain't been on my mind. Will you meet me in the middle? Will you meet me in the end? Will you love me just a little? I'm just enough to show you care. Well, I tried to fake it. I don't mind saying I just can't make it. Keep
Mr. Golden, here's the price, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one correspondent, and I've been too hard to find. But it doesn't mean that you ain't been on my mind. La dispersión de la cultura, la música y la literatura en tu universo particular. Diáspora. Un recorrido por la palabra escrita, el aroma de mujer y las voces de la literatura contemporánea. Todo en medio de una vasta y exquisita cartografía musical. Diáspora. Jueves a las 8 de la noche en la UFPS Radio 95.2 FM. Diáspora, para gente como tú. Sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora.